por todo el salón de recepciones. Mientras yo estaba exiliada en la mesa 12, lo suficientemente lejos del grupo nupcial para ser olvidada, pero cerca de los altavoces, lo que hacía imposible mantener una conversación. Mi hermana Aubrey había orquestado esta distribución con precisión quirúrgica, asegurándose de que yo permaneciera justo donde siempre había estado en nuestra familia, invisible. Alicé el vestido beige que ella me había pedido específicamente que usara, algo discreto, Sabrina, nada que llame la atención, y la observé deslizarse entre la multitud como un cisne de seda. Cada gesto era calculado, cada sonrisa perfectamente cronometrada. Siempre había sido la hija dorada, la que coleccionaba logros como trofeos y los exhibía para causar el mayor efecto posible. La tarjeta con mi nombre frente a mí estaba mal escrita, decía, Sabina, pero hacía años que dejé de corregir esos detalles. ¿Para qué? Para mi familia. Yo era la hermana que hace cosas en Internet, una frase vaga y despectiva que cubría todo lo que no se tomaban la molestia de entender. Mi madre me había presentado en el Día de Acción de Gracias del año pasado como entre empleos, a pesar de que justo había conseguido $12 millones para una startup de tecnología verde. Sonreí y pasé la salsa de arándanos, tragándome la corrección junto con mi orgullo. Solo hay tantas veces que puedes explicar tu valor antes de darte cuenta de que no quieren escucharlo. Entonces él entró. Cal Donnelly atraía la atención desde el momento en que cruzó la puerta del salón. El CEO en la lista Forbes 30 Under 30 se movía como si esperara que el mundo se reorganizara a su alrededor, y así fue. Las conversaciones se detuvieron a media frase, las cabezas se giraron. Incluso el cuarteto de cuerda parecía tocar con más entusiasmo. Vestía su éxito como un traje azul marino hecho a la medida, sin esfuerzo, caro, imposible de ignorar, sin corbata, con el cabello perfectamente despeinado. Ese tipo de casualidad calculada que gritaba, soy demasiado importante para esforzarme demasiado. El aire mismo vibraba con su presencia. Mi madre prácticamente levitó de su asiento, llamándolo con ambas manos. Cal, por aquí, cariño. Su voz tenía ese tono sin aliento reservado para celebridades y ganadores de lotería. Observé la escena con fascinación. Mi padre se puso derecho, ajustándose la corbata nerviosamente. Mi tío se alisó la chaqueta como preparándose para una entrevista de trabajo. Incluso Cameron, el novio, parecía encogerse en comparación. Cal se deslizó hacia nuestra mesa con gracia ensayada, dando apretones de mano firmes y esa sonrisa de $1 millón. Abrazó a Aubrey con la familiaridad de alguien que había ayudado a construir su carrera, susurrándole algo que la hizo reír como campanillas de plata. Impresionante gente, Aubrey, dijo con una voz que hacía que la gente se inclinara hacia él. Te superaste. Yo estaba a menos de 1 metro de distancia. Su mirada me atravesó con la eficiencia de un escáner de seguridad, registró mi presencia solo el tiempo suficiente para descartarla. Ni siquiera confusión cortés, solo indiferencia práctica y automática. Para él, yo era mobiliario, ruido de fondo, el tipo de persona cuyo nombre nunca se molestan en aprender. El conocido aguijón de la invisibilidad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me había preparado para este momento, pero sentirlo era diferente. Era solo otro rostro en el reparto de apoyo de Aubrey, alguien que no valía la pena reconocer. Pero esto es lo que Cal Donnelly no sabía. Yo había estado vigilando su empresa durante meses. Había diseccionado sus informes trimestrales, analizado sus datos de retención de usuarios, seguido su desastrosa expansión en América Latina que les había costado millones. Había escrito el memorándum que convenció a Keredine Capital de no participar en su ronda Serie B, una recomendación que probablemente le costó a su empresa la validación que desesperadamente necesitaban. Nunca había visto mi nombre en ese informe, pero sí había sentido su impacto. El peso de las puertas que no se abren, inversores que no devuelven llamadas, la lenta erosión de la confianza cuando el dinero inteligente dice, aún no. Giré lentamente mi copa de champaña, sintiendo la condensación resbalar entre mis dedos. Mi corazón latía más rápido, pero mi respiración seguía tranquila. Este era un momento para el que inconscientemente me había estado preparando toda mi vida. La conversación fluía a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Mi tía elogiaba los logros universitarios de Aubrey. Mi madre añadía comentarios sobre sus habilidades naturales de liderazgo. La sinfonía familiar de alabanzas que había acompañado mi infancia. Podría haberme quedado callada, probablemente debería. Dejar que él disfrutara su momento en la cima de la pirámide social de nuestra familia. Pero estaba cansada, no enojada, solo agotada por el peso de ser invisible. Así que me levanté. El movimiento fue sutil, apenas perceptible entre la música y las risas, pero caminé directo hacia donde él estaba, no con fuerza ni drama, solo con una seguridad silenciosa.
Ese tipo de presencia que hace que la gente se vuelva sin entender por qué. No me notó hasta que estuve lo suficientemente cerca para hablarle en voz baja, mi voz llevando justo lo necesario para llegar a su oído. Tu plataforma está perdiendo usuarios más rápido de lo que los adquiere, dije con tono casual. La serie se va a hacer complicada. Las palabras cayeron como una daga envuelta en seda. La copa de champaña de Cal se inclinó. Una sola gota de Dom Perignon cayó al piso de mármol con un sonido que pareció resonar en el silencio repentino. Por primera vez en toda la noche, me miró, realmente me miró, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de oír. Aubrey, dijo lentamente, con voz más tensa que antes, ¿quién es esta? El rostro de mi hermana pasó por varias expresiones rápidas, confusión, vergüenza, algo que pudo ser pánico. Esta es mi hermana, Sabrina. El reconocimiento le golpeó como un golpe físico. Vi cómo su expresión cambiaba. Las piezas encajaban con una precisión casi audible. Sabrina Hallis, repitió, ahora con peso en el nombre. Así es, dije, ofreciendo la más pequeña de las sonrisas. Nunca nos han presentado formalmente, pero creo que tu consejo conoce mi trabajo. La multitud a nuestro alrededor comenzó a notar que algo importante pasaba. Las conversaciones se callaron, las cabezas se giraron. Incluso el cuarteto de cuerda pareció tocar más suavemente, como si la música misma contuviera la respiración. ¿Trabajas con Keredine Capital?, dijo. No era una pregunta, sino una realización. Entre otros, confirmé, he estado siguiendo la trayectoria de tu empresa con interés. Keredine no era cualquier firma de capital de riesgo, eran los reyes silenciosos, los que habían respaldado 3 de las historias de éxito tecnológico más grandes de la última década. Mi papel como asesora estratégica no era público, pero tras puertas cerradas, mi análisis moldeaba decisiones que podían hacer o deshacer compañías como la suya. La voz de Aubrey cortó la tensión como un cuchillo. ¿Por qué nunca me dijiste que trabajabas en tecnología? Las palabras salieron más duras de lo que quiso, años de suposiciones resquebrajándose bajo el peso de nueva información. Me volteé hacia ella, manteniendo la voz tranquila. Nunca preguntaste. No era mezquino. Era simplemente verdad. Mi hermana había pasado tantos años clasificándome como la que nunca logró nada, que dejó de escuchar mucho antes de que tuviera algo que valiera la pena oír. Detrás de nosotros, un pequeño grupo se había reunido, fingiendo admirar los arreglos florales mientras obviamente escuchaban. Podía sentir su atención como el calor de un fuego, cálida y peligrosa. Recuerdo tu reseña, dijo finalmente Cal. Fue exhaustiva. Fue precisa, respondí. Se rió, pero no había humor. Sí, lo fue. La confesión quedó suspendida entre nosotros como un puente que ninguno estaba seguro de querer cruzar. Este era el momento en que todo cambió, no solo para él, sino para todos los que presenciaban. La hermana invisible acababa de demostrar que no había sido nada menos que poderosa. La compostura perfecta de Aubrey finalmente se quebró. ¿En serio estás hablando de negocios en mi boda? Siseó. Cal se volteó hacia ella, su expresión suavizándose, pero su voz aún cargaba esa nueva nota de respeto. Aubrey, tu hermana hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Es alguien a quien debía haber reconocido mucho antes. No necesité escuchar más. El mensaje había sido dado con precisión quirúrgica. Cuando me di vuelta para irme, Cal metió la mano en su saco. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo una tarjeta de presentación. La acepté sin mirar. Lo consideraré. Asintió, entendiendo que ese era el reconocimiento máximo que recibiría. Te lo agradecería. Mientras regresaba a la mesa 12, crucé mirada con mi madre. Su expresión era una mezcla compleja de confusión y reevaluación, la mirada de alguien cuyo entendimiento entero de la situación acababa de ser reescrito. El resto de la noche se desplegó como una avalancha en cámara lenta. Personas que me habían ignorado por horas de repente encontraban razones para acercarse a mi mesa. El padrino que casi no me había reconocido antes apareció con una sonrisa de interés repentino. Primos que me habían descartado como, todavía está encontrando su camino, se acercaban con voces empalagosas llenas de respeto recién descubierto. Hasta mi tía Denise, que alguna vez se ofreció a ayudarme a encontrar un trabajo de verdad, me acorraló cerca de la mesa de postres con tono apologético. Siempre has sido tan reservada sobre tu trabajo. No nos dimos cuenta. Le regalé una sonrisa amable. Está bien. No pedí que me notaran. Pero fue la reacción de mi madre la que habló por sí sola.
No se acercó directamente, eso hubiera requerido admitir que se había equivocado, y mi madre nunca fue buena para disculparse. En cambio, envió señales. La mirada entrecerrada, las conversaciones susurradas con familiares, la forma en que ladeaba el mentón hacia mí mientras hablaba con la tía Trudy. Conocía esa mirada. Me había vuelto útil, y ese era el único tipo de interés que mi madre alguna vez respetó. Aubrey me buscó más tarde, en algún momento entre el baile padre-hija y el corte del pastel. Su maquillaje seguía impecable, pero su sonrisa había perdido esa calidez inicial. ¿Podemos hablar?, preguntó. Salimos al balcón decorado con luces de hadas, los sonidos de la celebración amortiguados detrás de nosotros. Por un momento, pareció que éramos adolescentes otra vez, escapándonos para respirar cuando la casa se volvía demasiado ruidosa. Armó un escándalo, dijo sin preámbulo. Dije 7 palabras, respondí. Me humillaste frente a mi jefe. Me apoyé en la barandilla, escogiendo mis palabras cuidadosamente. No, le recordé que existo. Eso no es lo mismo. Aubrey cruzó los brazos a la defensiva. Deberías haberme dicho a qué te dedicas. Lo intenté. Hace años. No te interesó. El silencio entre nosotras era denso con décadas de malentendidos. Finalmente, preguntó, ¿por qué nunca luchaste por un lugar? Nos dejaste tratarte como fondo y ahora quieres crédito por estar en el centro del escenario. Me volteé para enfrentarla completamente. No quiero estar en el centro del escenario. Nunca lo quise. Pero no me voy a disculpar por negarme a ser lo suficientemente pequeña para que me ignoren. No respondió de inmediato. Ese silencio entre hermanas es algo familiar, más espeso que la rabia, más profundo que el resentimiento. Es el espacio donde viven todas las cosas que nunca se dijeron. Estoy feliz por ti, Aubrey, dije finalmente. Lo digo en serio. Te veías hermosa esta noche y mereces ser celebrada. Sus hombros se relajaron un poco. No quise hacerte sentir. No necesitabas quererlo, interrumpí suavemente. Simplemente lo hiciste. Parpadeó y asintió. ¿Eres feliz, Sabrina? La pregunta me sorprendió. Me tomé mi tiempo para responder. Estoy en paz, dije. Construí una vida que no tengo que probarle a nadie. Eso es más que felicidad. Cuando regresé a la recepción, el pastel ya había sido cortado y la gente bailaba. Algunos invitados me sonrieron al pasar, pero no me detuve. Cal me encontró con la mirada desde el otro lado del salón y levantó su copa en un brindis que era a partes iguales respeto y reconocimiento. No respondí al gesto. Ya no tenía nada que demostrar. Recogí mi clutch y salí para llamar un coche. El aire de la noche estaba fresco, despejando mi cabeza del champán y las emociones complicadas. Mientras esperaba en la banqueta, miré la invitación de la boda aún guardada en mi bolso, tarjeta color crema, nombres en relieve, elegante y esperada. No pertenecía a ese mundo, pero no lo necesitaba. Porque a veces reclamar tu lugar no es irrumpir en la fiesta. Es recordarles que siempre estuviste en la lista de invitados. Hay un extraño poder en el silencio cuando es elegido y no impuesto. Por años dejé que la gente llenara los espacios sobre quién era yo. Dejé que me llamaran callada, perdida, olvidable. Dejé que saltaran mi nombre en las presentaciones y olvidaran mis logros mientras celebraban cada pequeño ascenso de Aubrey. Y me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que solo necesitaba un momento, una frase perfectamente cronometrada y precisa, para recordarles quién era realmente. Esa noche en la boda, no solo reclamé mi lugar. Les recordé que nunca me había ido. La versión de mí que ignoraron nunca fue la real. Había crecido más allá de sus definiciones, y ya no necesitaba su permiso para existir. Cal me recordaría. Aubrey también. Todos los que presenciaron el momento en que el champán casi se desliza de dedos temblorosos. Pero a ninguno de ellos los cargaría conmigo, ni como carga, ni como validación, ni como meta. Porque cuando construyes tu propio cimiento, no le debes a nadie un plano. Solo presencia. Seguridad silenciosa. Un nombre que buscarán en Google cuando se vacíe